A ver, Malvin. Aquí estamos, Malvin, nuevamente. Está ahí. Dale. Ya está nuevamente entrando, Malvin. De verdad, ha sido muy buena información. Te lo agradezco, pero todavía falta mucho más por que nos explique. Unas cuantas preguntas más. Queremos, ¿verdad? A la gente que se está conectando, queremos decirle que gracias por seguirnos, gracias por el apoyo, espero que les esté gustando. Y si es así, mira, recomienden la página, que sigan recomendando la página a, a más personas, que la compartan, que le den like, para que cuando también cuando nosotros entremos en los likes, para que le lleguen las notificaciones, cuando pongamos algo, le rápidamente las notificaciones. Este, Queremos también decir que mañana vamos a estar con Bimbi Rosa, baloncelista en Puerto Rico, de baloncesto superior nacional. Vamos a estar hablando con él, que también es residente de la comunidad, y sobre sus proyectos y sus futuros proyectos en el baloncesto en Yabucoa, que tiene un proyecto espectacular. Y el próximo lunes vamos a estar con el honorable Rafael Zurillo, vamos a estar también hablando con él, que es el alcalde de Yabucoa. Así que este, síganos, tenemos muchos proyectos, aquí estamos trabajando en un update a la página también, en el cual vamos a estar compartiendo con todos ustedes ya prontito. Venimos con cosas nuevas, proyectos nuevos para la comunidad, queremos activar la comunidad, hay un grupo de trabajo que está bien animado, que cuando inicialmente comenzamos esta página, eso es, que la página se conecte, conectar los de allá con los de acá, y, y los de la diáspora con los de allá. Ahora mismo, que tú vives en California, toda esta gente en la comunidad, en Yabucoa, que de verdad, Malvin, se nota que te quieren mucho. Porque créeme que cuando pusimos esa foto ahí, eso fue una acogida bien buena. Pero Malvin, Gente nos buena, quedamos. sé que habrá gente buena. Sí, demasiado, claro que sí. Este, Nos quedamos, ¿cuáles son los tratamientos que se le dan a las personas que adquieren el virus? Mira, Javier, antes de seguir en ese tema, yo quiero hablar un poquito sobre lo que es respecto a la prevención que estábamos hablando, de cómo podemos evitarlo. Y aclarar un concepto que salió al principio de que surgió lo del COVID-19, y es sobre aplanar la curva, que en inglés le llaman flatten the curve. La razón por la que eso se hace es porque, suponiendo que la gente siga trabajando normalmente y siga este nivel de infección que es exponencial lo que quiere decir es que se multiplica, es una función matemática que describe que se multiplica bien rápido, crece bien rápido, que de 1 son 2, 2,8, 16, 32, y sigue por ahí, y entonces llega un momento en que crece sumamente rápido. Entonces, la razón por la que tú quieres aplanar la curva es porque tenemos, en todos los países pues tienen una cierta capacidad en los hospitales para atender las personas que se afectan por esto. Si tú tienes 1.000 personas que se enferman de cantazo y tú tienes una capacidad de 500, pues tú dices, pues ¿qué vamos a hacer con los otros 500? Y eso prácticamente fue lo que llegó a pasar en Italia. En Italia se tenía que decidir quién va a vivir y quién va a morir, porque eran tantos los casos que recibían, pues que no daban las camas, la cantidad de camas disponibles no daban abasto. Y aquí en Estados Unidos, pues en parte, pues se fue preparando para eso, que si se movieron ciertos barcos, habían líneas de crucero que se estaban ofreciendo para utilizarse como si fuesen hospitales. Sí. Y la razón por la que tú quieres hacer eso es porque tú no quieres que se enfermen 1.000 personas a la vez. Tú quieres que se enfermen 1.000 personas, pero en 6 meses, en 10 meses, en un año. Y entonces de esa forma, pues tú tienes la cantidad el espacio y la capacidad de personal disponible para tratar esas personas que se vieron afectadas por esa enfermedad.
Y solamente pues quería aclarar pues ese punto, porque yo sé que a veces son términos que dicen que si aclarar la curva y eso, pues se debe a eso, es como que tú quieres distribuir, pero eso no quiere decir que la enfermedad se ha ido, o sea, todos sabemos de que la enfermedad sigue ahí, y eso no quiere decir que no pueda volver a surgir y que crezca rápidamente. Tenemos que recordar que cuando esto empezó pues con un caso, y entonces tú ves el nivel que tenemos de la cantidad de infecciones que hay a través en el mundo. Y lo mismo pues pudiese volver a pasar, es que esta cantidad, podríamos tener otra ola de personas enfermándose rápidamente. Entonces, en cuanto a los tratamientos me estabas hablando, ¿no? Los tratamientos, ¿qué tratamientos son los que están dando a los pacientes que adquieren Mira, pues cuando tú ves esta enfermedad, hay prácticamente, podríamos decir, tres formas de atacarla. Dos formas de atacar, tres. No coger la enfermedad, que no te dé, ¿verdad? Pues eso podríamos decir que es el tratamiento, pues no tiene la enfermedad. Pero una vez tienes la enfermedad, pues sería ver cómo tú puedes desarrollar un medicamento para atacarlo. Y en estos momentos no hay ningún tipo de medicamento que se pueda utilizar para tratar esta enfermedad. Hay ciertos medicamentos que se han mencionado. Hay uno que es de Gilead, que es una compañía que de hecho está aquí en el área de la bahía. Hay otro que es ese se llama Remdesivir, creo que es que se llama. Es un antiviral que se utiliza para que previene que ese virus se pueda multiplicar. Y entonces se están haciendo pruebas clínicas que pues más adelante pues podemos hablar por qué es que se tarda todo esto en poder desarrollarse. Y se están haciendo pruebas clínicas y de hecho creo que fue ayer o hoy que salió un reportaje que lamentablemente no tuvieron resultados muy positivos de las pruebas clínicas que estaban haciendo en China para esta droga. Hay otra que se llama el hydroxychloroquine, que es otro tipo de droga para poder tratarla, pero de nuevo se están llevando a cabo estudios para ver si, pruebas clínicas para ver si funciona. Entonces, en el caso de de Gilead, pues prácticamente esa droga fue desarrollada para atacar otro tipo de enfermedad. Inicialmente fue para Ebola. Entonces, lo que hacen estas farmacéuticas es que redirigen esa molécula y dicen, pues mira, vamos a tratarla, a tratar de usarla para esta otra indicación. Y la razón por la que se hace eso es porque si tú empiezas a desarrollar una molécula nueva, te vas a tardar demasiado de mucho tiempo. Porque cuando tú estás en las fases clínicas son tres tipos de fases. La primera fase que tú tienes es para seguridad. Y se prueba esta molécula y dice, ok, esa molécula se la doy a esta persona, no va a matar a la persona, no le va a crear un efecto secundario que es peor, o sea, el remedio es peor que la enfermedad, ¿no? Como se dice. Y entonces la segunda fase, en la primera fase también tratan diferentes niveles de dosis. En la segunda fase, pues ya te enfocas en ciertas dosis y con un grupo más grande de personas. Y en la tercera fase, pues ya tú pruebas seguridad y eficacia. Entonces tú pruebas a personas con placebo, que serían sin la medicina, y otras personas que con la medicina. Pero estos estudios son, se le llama double blind, que ni las mismas personas que están proveyendo el medicamento saben si lo que ellos están proveyendo tienen la droga o no. Y es para asegurarse de que esta molécula, pues los efectos que tiene son reales y no son efectos placebo. Y entonces, lo que podemos apostar en el corto plazo es que algunas de estas moléculas que han pasado ya esas primeras dos fases, que es de seguridad, que se pueden tardar 2, 3 años, si fuésemos a empezar desde allá, pues que la puedan redirigir al tratamiento de COVID y entonces que sean efectivas. Y de esa forma, pues podemos, personas que estén infectadas, se les trata con eso y pueden sobrevivir a la enfermedad. En el largo plazo, pues sería una vacuna.
¿qué pasa? La vacuna se tarda demasiado, de mucho tiempo, porque Eso mismo te quería preguntar, por qué una vacuna se tarda tanto para, vamos a decir, para combatir este virus? pues mira, la vacuna pasa por exactamente las mismas fases que mencioné anteriormente. Primero tú tienes unas fases que son preclínicas, que es con estudios con animales. Donde yo trabajo ahora mismo, pues nosotros tenemos en un salón ratones, muchos ratones, y esos ratones se utilizan como modelo y tú le inyectas lo que tú estés estudiando en el momento. En el caso de nosotros, pues estamos estudiando vacunas contra la fibrosis, contra el, el, el cáncer, y se le inyecta esa molécula que tú quieres probar. Y tú ves los resultados. ¿Y qué pasa? Que ese proceso se tarda semanas. Por ejemplo, hay estudios que son de 30 semanas. Y ahí en 30 semanas son casi medio año, ¿no? Se te va a ir más de medio año. El, en, el, en el caso entonces, después que tú puedas ver esos resultados que son positivos, pues tú pasas a la segunda fase, a la fase 1 de clínica. Y eso tú sometes una serie de documentos a la FDA para entonces tú empezar a estudiar la fase 1, que es lo que expliqué anteriormente sobre dosis y seguridad. Después la segunda fase, que es sobre, utiliza un grupo más grande con una dosis más específica, y después la tercera fase. Las vacunas, pues tú tienes que empezar desde cero. Tienes que ir y descubrir cuál es ese anticuerpo. Y después de ese anticuerpo, pues tú lo tratas en los ratones. Y debido a la emergencia, pues hay ciertas fases que se acortan y ¿sabes? Se da un tratamiento especial. Pero en el mejor de los casos, se dice que pues, esta vacuna, pues lo que puede llegar son 18 meses en lo que llega. Y entonces, una vez tú estás en la fase 3, pues tú tienes que ir, bueno, durante la fase clínica también tú vas trabajando la parte de manufactura, ¿no? De cómo tú vas desarrollando ese proceso desde la producción celular a la purificación de esa molécula a escala de manufactura. Y eso es exactamente lo que yo me dedico. Yo me dedico a eso. O sea, hacemos la investigación, ya desarrollamos el proceso en el laboratorio, y ese proceso pues se transfiere al área de manufactura, y en manufactura pues se encargan de producirlo a gran escala, kilogramos de la misma molécula. Y entonces la vacuna, eso es lo que le sucede a la vacuna. La vacuna pues es un proceso más largo, no tienes que pasar por todo, mientras que un tratamiento para el COVID, ya lo que se está utilizando es pues las moléculas que ya existen en el mercado, pues cambiándole el propósito, decirle, pues mira, vamos a utilizarla para esto, a ver, y como ya pasó esas fases iniciales de estudios de animales y los estudios de seguridad, pues vamos a ver si funciona para esto otro. Y esa es la mejor apuesta que tenemos, ¿no? Pero aún así, en este caso, pues tú tendrías que tener la enfermedad. Porque entonces tú tienes la enfermedad y entonces te tratan para que te cure. Pero no se sabe si va a funcionar o no, porque ¿sabes? Cada cuerpo es diferente. Entonces, Claro. hay otro concepto también que se discute, que es lo que se llama el herd immunity, que es inmunidad de grupo, que prácticamente es que, digamos que tú vives en un grupo de personas, con un grupo de personas, 100 personas, digamos, y el 70% de esas personas, las 70 personas de ese grupo, pues ya tuvieron la enfermedad, pues su cuerpo generó anticuerpos contra eso. Y al tú estar dentro de ese grupo, pues es menos probable de que tú adquieras esa enfermedad. Eso es prácticamente lo que sucede con, con muchas de las personas que deciden no ponerse las vacunas. Por ejemplo, estos movimientos de personas que dicen de que son antivacunas. Pues esas personas, pues a lo mejor son en cierta parte exitosos en sus reclamos diciendo de que eso crea X o Y cosas, porque tienen la dicha de que viven con personas que ya fueron vacunadas. Pero si todo el mundo decidiese tomar esa misma decisión, pues, valga la redundancia, pues no tienen protección, el herd immunity no la tienen. Entonces, para llegar a eso, lo que dicen los epidemiólogos y los que se dedican a eso es que tendría que ser un 60 a un 70% de la población
que se infectase, que hubiese adquirido el virus en algún momento y tuviese inmunidad. Y para llegar a eso, o sea, serían un número gigantesco de personas que tendrían que infectarse y entonces gran parte de ellos morir, porque eso es una consecuencia, una posible consecuencia de tener la enfermedad. ¿Cuánto está haciendo el por ciento de mortandad de este virus? ¿Cuánto está haciendo este? Pues mira, está súper interesante. Qué bueno que hace esa pregunta porque está súper interesante, porque se dice que es 0.35%, y si tú lo comparas con el flu de temporada, es aproximadamente 0.1%, y es 3 veces más de eso. Pero ¿qué pasa? Recientemente, de hecho, la semana pasada hicieron un estudio aquí en la Universidad de Stanford, en esta área, y se encontró que en realidad la cantidad de casos que se están detectando es de 35 a 50 veces menos de lo que en realidad es. Entonces, déjame explicarte qué tipo de pruebas se están utilizando. Y es porque hay dos tipos de pruebas para poder detectar el virus. Una es la prueba molecular, la otra es la prueba serológica, serological test. Entonces, la prueba molecular lo que hace es que te meten un hisopo en la cavidad nasal, y entonces toma una muestra y en el laboratorio se amplifica el material genético que tiene ese virus, que es un ARN. Se amplifica y dice, ok, mira, pues sí, esta persona tiene el virus, porque se diseña el experimento para que se amplifique específicamente esta sección del virus. Y si se amplifica y tienes una señal, y dices, ok, pues mira, sí, la persona tiene el virus. Esas son la primera prueba que se utilizó para detectar eso. Lo más reciente que se ha desarrollado ha sido la prueba serológica, perdóname, se me hace difícil pronunciarla, y esta prueba es para detectar anticuerpos. Entonces, ¿qué pasa? Que con esta otra prueba tú puedes saber si esa persona, aunque no mostró ningún síntoma, estuvo expuesto al virus o no, porque te toman una muestra de sangre y ven si tú tienes en tu cuerpo anticuerpos contra ese virus y contra el virus, y con eso puedes saber, ok, esta persona estuvo expuesta o no estuvo expuesta. En el caso de las pruebas moleculares, pues normalmente pues tú tienes que mostrar síntomas para que tú vayas y te digan, mira, sí, mira, tengo tos, tengo fiebre, todos los síntomas que indican que tienes el virus, y tú vas, te hacen la prueba, y entonces ahí se sabe. Pero hay muchas personas que no muestran síntomas, y que no muestran síntomas, pues no se sabe si tuvo el virus. Entonces con esta otra prueba de anticuerpos, se puede saber si tuvo el síntoma. Entonces, ¿qué hicieron en este estudio? Se trató se reclutaron personas, y con esas personas pues se hizo la prueba, y se descubrió de que, mira, con esta muestra de personas, en realidad son más la cantidad de personas que han adquirido el virus, que nosotros no lo sabemos. Pero ¿qué pasa? Ya han salido personas criticando el estudio, que eso es lo bueno de la comunidad científica, pues tú lo puedes publicar, pero sabes que te lo van a criticar, y que tú tienes que poder sustentar lo que tienes. Eso es lo bueno de la ciencia. Entonces, lo que dicen es que el diseño del estudio pues no fue el apropiado, porque en este caso se utilizaron anuncios a través de Facebook para reclutar personas. Entonces dicen que puede haber una inclinación a hacerle pruebas a personas que en realidad tenían el virus, porque personas que vieron este anuncio dicen, mira, yo me sentí mal, puede que sí, pero no me dejaron hacer la prueba porque no tenía los síntomas completos, pues déjame hacer esto. Y no es una muestra real, ¿no?, de la población, sino que es posible que hayan sido mayormente personas que estuvieron contagiadas. Pero ¿qué pasa? Reciente en esta semana, si no me equivoco fue el lunes o martes, salió otro estudio similar de una universidad en Los Ángeles. Y este otro estudio muestra que de 25 a 35, creo que de 25 a 35 veces menos estamos reportando la cantidad de virus, la cantidad de personas que han sido infectadas. Y para ponerlo en perspectiva, pues ponle que tú tengas 100 personas que han reportado, sí, de acuerdo a lo oficial, dicen de que
se han reportado 100 personas que adquirieron el virus, pues serían en realidad 2.500 a 5.000 personas que en realidad han adquirido el virus en este tiempo. Okay, entonces, ¿qué pasa? Volviendo a la pregunta de la tasa de letalidad, pues si tú utilizas 100 como base para tú saber cuál es la tasa de letalidad, pues va a ser más alta que si tú utilizase 5.000 o 2.500. Entonces, ¿qué pasa? Que al tú tener un número más real, pues que ponle que ese número sea mayor, pues la tasa de letalidad pues, va a ser menor. Y por eso es que ahora mismo pues es posible que ese número tú veas eventualmente que baje y que no sea tan letal como pensábamos que... Ok. Hay una gran preocupación y todos sabemos cómo la economía del mundo ha caído de una manera pues demasiado exorbitante. Vamos a hablar sobre la política pública. ¿Se debe reabrir los negocios o no se deben reabrir los negocios? Malvin. Mira, yo lo que voy a decir es prácticamente mi opinión, ¿no? Hay prácticamente dos comunidades, están pues, los economistas y están también pues la comunidad científica, y tú sabes, a veces la comunidad científica pues se deja llevar pues, que sería lo óptimo, pero también no estamos desligados de la economía, ¿no? Vivimos en un mundo que es parte de esa economía. Y yo creo, en mi opinión, yo creo que lo más importante en todo este proceso es que se lleve a cabo, se comunique de la forma más eficiente posible a la gente y que la gente entienda qué es lo que está sucediendo. Y en la medida de que la gente entienda qué es lo que está sucediendo, que esté educado de qué es lo que tienen que hacer para protegerse, pues la gente puede tomar mejores decisiones. Y en el caso de Puerto Rico, pues todos sabemos que han pasado una serie de situaciones que le resta credibilidad al gobierno. Y en estos momentos, cuando tú le quitas libertades a las personas, pues tú necesitas tener la mayor confianza de esa persona, porque esa persona va a decir, mira, lo está haciendo porque suceden otras cosas que no van al beneficio tuyo, pues tú dices, bueno, en realidad hace sentido, yo puedo confiar en esta persona. Y si desde el punto de vista científico, pues tú podrías decir, mira, lo ideal es que sigamos aquí, que nadie salga, pero la realidad económica es que no todas las personas están trabajando, no todas las personas tienen los ingresos para poder sostener esto, y el gobierno no tiene el dinero para poder sostener a las personas. Y aunque lo tuviese, no sería lo más correcto seguir metiéndole dinero a la economía, porque eso eventualmente podría crear una inflación, que es lo que la gente, los economistas están advirtiendo. Y yo creo que si fuese yo, o sea, yo creo que lo más correcto va a ser es trazar un plan y tener que las personas tengan una expectativa de que, ok, si seguimos con esta métrica y llegamos a este lugar, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir abriendo en los negocios este tipo de negocios específicos, estos otros tipos de negocios no se van a abrir, porque la realidad, como hablamos ya anteriormente, no se espera una vacuna en el corto tiempo. O sea, y no, o sea, en 18 meses la gente no puede estar metida en la casa porque no tiene el dinero para eso, y ya tú lo estás viendo. Mucha gente se tiene que tirar a la calle a arriesgarse. Entonces, es mejor de que tú lo hagas de una forma que tú puedas controlarlo, que la gente esté informada de por qué es que tú lo estás haciendo así. Hay ciertos negocios que simplemente por su naturaleza va a ser poco probable que puedan abrir. Por ejemplo, el concierto. Es posible que tú no vayas a poder ver conciertos en mucho tiempo, porque ¿sabes? La naturaleza de ese tipo de negocio pues no es difícil. O sea, no puedes hacerlo, o algún tipo de actividad. Nosotros también acá privados, ¿no? Con nuestras familias, ya tenemos que ir pensando, por ejemplo, se acerca ahora el Día de las Madres, no podemos ir pensando de que vamos a tener actividades compartiendo con los familiares,
Lo mismo va a suceder, lo más probable, en Navidades, el día de Thanksgiving. Tenemos que prepararnos mentalmente para ese tiempo, porque en el mejor de los casos, es que se descubra esta vacuna que te dije anteriormente, que se le dio otro propósito y que pudo curar el COVID, pero como quiera en ese caso, tú tienes que tener el COVID. O sea, te vas a tener que enfermar con el COVID. So, si tú estás dispuesta a enfermarte con el COVID y quizás tomarte ese riesgo, pues, ahí puedes tener una solución. Pero la vacuna como tal se va a tardar mucho tiempo en lo que puede salir. Y por lo tanto, o sea, es importante que nosotros como sociedad empecemos a internalizar esa situación y que veamos que es una realidad que estamos viviendo, es la nueva realidad que tenemos. No va a ser para siempre, ¿no? Pero tenemos que saber de que tenemos que trabajar con esta nueva situación. Wow, no es fácil, pero ahí vamos a tener que, pues, acostumbrarnos y trabajar con la situación. ¿Qué debemos esperar en el futuro del COVID, ¿sabes? Con esta situación, ¿qué debemos esperar? Pues mira, de nuevo, la situación inmediata, la solución inmediata va a ser poder tener un medicamento que podamos utilizarlo para eso. La solución estable y más a largo plazo va a ser la vacuna. Y en el caso, pues, de nosotros como individuos, tenemos que ajustarnos a esta nueva realidad, a saber de que los negocios no van a ser iguales. Por ejemplo, aunque los restaurantes, por ejemplo, abran completamente, pues es probable de que la gente no va a ir, porque, ¿sabes? Por tu seguridad tú no vas a ir a ese lugar. Y, por ejemplo, aquí el gobernador de California, Newsom, me está hablando de que es posible que tú vayas a un restaurante y tengan un menú que sea desechable, porque la mesera o el mesero que te atiende tiene mascarilla y tiene guantes cuando te está atendiendo. Y eso, pues, es una realidad que tenemos que saber de que tenemos que bregar con ella, ¿no? Tenemos que ser parte de y aportar a eso, ¿no? Nuestra parte. Sí, a veces por ahí se está viendo ya protestas de personas, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Nosotros que vivimos fuera, pues están viendo protestas de que ya la gente está pidiendo de que abran el comercio, de que reabran las tiendas. A veces es un poquito difícil. Yo soy una persona, y ya lo he dicho en varias veces, yo soy una persona que yo salgo todos los días aunque sea a tomar un café. Y he tenido que adaptarme. Si salgo al supermercado y estar aquí casi todo el día en la casa, lo único que puedo salir es a caminar. Y como quiera es un peligro, porque como estaba diciendo ahorita, que si está en el aire, si está en el ambiente, pues es un poquito peligroso también. Así mismo, pero mira, por eso mismo, porque la desesperación de las personas, ¿sabes? Si la gente no tiene dinero, tiene que comer, ¿no? Tiene que buscársela. Y entonces llega un momento en que tú dices, bueno, pues yo muero del coronavirus o muero de hambre. Entonces, pues tú te la arriesgas, ¿no? Te vas. Y exacto. Pues, es importante que se tomen las medidas necesarias a tiempo, ¿no? Mira, Marvin, de verdad, gracias por esta agradable conversación y esta orientación a nuestro público, a las personas que siempre nos están sintonizando, a nuestra comunidad a la cual pertenece. Te lo agradezco. Antes no me quiero despedir sin volver a recordarle que estamos trabajando en un update de la página completamente para traer cosas nuevas para la comunidad. Vienen nuevos proyectos, cosas buenas en las cuales vamos a estar trabajando para activar nuevamente la comunidad. Así que mañana, recuerden que mañana vamos a estar con Bimbi Rosa, baloncelista profesional en Puerto Rico, y el lunes vamos a estar con el alcalde de Yabucoa, el honorable Rafi Zurillo. Así que, Marvin, muchas gracias. ¿Algo que quieras decir antes de despedir? Mira, algo también que yo quería mencionar, las personas que tienen a veces medicamentos y todo para sus condiciones, estén pendientes porque las compañías también ahora tienen unos programas para reducir los costos de esos medicamentos.
Específicamente, por ejemplo, te puedo hablar de el iLilly, que ellos producen pues la diabetes, la de la insulina. Pues ellos tienen un programa que tiene un copago de solamente $35. Yo voy a estar enviándolo para que lo compartas en la página. Claro. Eso, estén pendientes. Eso. A veces son números de teléfono que son en inglés, pero también tienen opciones en español para que llamen, estén pendientes. Y lo aporto porque sabemos que la situación que está pasando todo el mundo, pues económicamente no es fácil, ¿no? Y a veces pues ciertos líderes desde cierta comunidad pues toman decisiones que no toman en cuenta de que hay personas que están pasando por situaciones bien difíciles y tenemos que tener eso en mente todo el tiempo. Bueno, Malvin, gracias nuevamente. A mi gente, denle share a la página, compartan su página para seguir creciendo, y que nos sigan conociendo otras partes. Así que, Malvin, me despido. Muchas gracias nuevamente. Un abrazo para ti y toda tu familia. Y espero vernos por ahí pronto. Gracias. Gracias. Te cuidan. Bien. Buenas noches.